Para continuar con el tema de la metodología de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a darle una aplicación a las ecuaciones que hemos desarrollado en el video de esta misma sección. Ustedes recordarán que ya se han calculado los dos coeficientes, el coeficiente de intersección y el coeficiente de pendiente. El coeficiente de intersección, que corresponde a beta 1 gorro, y el coeficiente de pendiente, que corresponde a beta 2 gorro, los hemos definido en el video de esta sección. Ustedes recordarán que el coeficiente beta 1 gorro es igual al valor de la media de y menos el valor del coeficiente beta 2 gorro multiplicado por la media de x. Deben recordar que la variable y corresponde a aquellas variables que son dependientes y el valor de las variables x corresponde a aquellas variables denominadas independientes. Entonces, antes de poder resolver esta ecuación, que es la 3.1.7, a tener que desarrollar previamente la ecuación del coeficiente beta 2 gorro, porque si no se sabe este coeficiente, pues entonces no se puede desarrollar la ecuación. Entonces, para darle un orden a lo que tenemos que realizar, primero se tendría que calcular, que estimar el coeficiente beta subíndice 2 gorro para poder después sustituirlo en esta ecuación y así poder encontrar el coeficiente beta subíndice 1 gorro. Recordar también que tanto a beta 1 como a beta 2 gorro se les denomina estimadores y que lo que buscan es aproximar el valor de los parámetros, que son estos mismos beta 1 y beta 2, pero sin gorro. Entonces, habiendo recordado lo esencial que se vio en ese video, vamos a darle una aplicación a todas estas fórmulas. Recuerden también que tenemos la fórmula para R, que es el coeficiente de correlación. Ya más adelante les voy a explicar o les voy a pedir que recordemos cuál es la fórmula. Es un coeficiente en donde nosotros vamos a tener también que utilizar las sumas que hemos desarrollado para poder encontrar el valor de ese coeficiente. Pero bueno, vamos a comenzar con el ejercicio. El ejercicio va a ser uno que contiene 10 observaciones. Ya posteriormente les dejaré otro de tarea para que ustedes practiquen lo que veamos en este video y que también vayan practicando para el correspondiente examen que contendrá ejercicios muy similares a los que aquí desarrollemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja de Excel y en esta hoja de Excel vamos a depositar todos los valores que vamos a utilizar. En este caso, el valor de y el valor de x. Si nosotros observamos estos valores y quisiéramos hacer una gráfica para determinar más o menos qué es lo que queremos hacer, yo les diría que en el eje de las abscisas tenemos a los valores de y en el eje de las ordenadas tenemos a los valores de x. En este sentido, lo que podemos ver es aquí una línea de regresión y esta línea de regresión lo que nos indica es básicamente cuál es ese análisis de regresión que tendríamos que hacer, esa línea de regresión que tendríamos que trazar, pues para poder conocer dos elementos. Primero que nada, el primer elemento, déjenme aquí hacer una pequeña adecuación. Vamos a insertar una gráfica. Quizá como esta también. Lo que quiero hacer es mostrarles que ambos datos son ecuaciones de la recta, para que
lo pueda explicar de una manera más clara y más sencilla. Entonces, estas dos ecuaciones de la recta también las podemos interpretar a través de una gráfica de dispersión. Esta gráfica de dispersión debiera tener en el eje de las abscisas los valores de X y en el eje de las ordenadas los valores de Y. Entonces, ya que tengo los valores de Y y los valores de X, lo único que tengo que recordar son las ecuaciones y las sumas que tendría que ir identificando. Primero que nada vamos a necesitar la suma de aquellos valores que multiplican a X y a Y, también la suma de los valores de X y de los valores de Y, la suma también de los valores de X cuadrática y la suma de X elevada al cuadrado, que como ya hemos explicado en el video de esta sección, en la parte final, estos dos elementos son diferentes. Entonces, vamos a desarrollar en Excel todas estas sumas para que podamos tener aquí ya los valores calculados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un poco más grande primero y después vamos a aplicarle una suma. Entonces, cuando aplicamos una suma, perdón, acá está, inicio. Si nosotros le aplicamos la suma a Y y le aplicamos la suma a X, vemos que los valores para la suma de Y son 1210 y para la suma de X 1786. Después me dice que la fórmula va a necesitar el valor de Y multiplicado por X. En este sentido, lo único que tengo que hacer es una sencilla multiplicación para todos las 10 observaciones y lo mismo, le voy a aplicar una suma para tenerla aquí lista para los cálculos que voy a necesitar. Entonces, ya tengo el valor de X por Y, reviso la fórmula, además del valor de X por Y y la suma de X y la suma de Y, que si se dan cuenta ya la tengo, voy a necesitar también el valor de X al cuadrado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es proceder a obtener el valor de X potencia 2, que no es otra cosa más que la multiplicación de la columna B2 por la columna B2. Le aplicamos también una suma para saber cuál es el valor de la suma de estos valores y listo, vemos que corresponde a 352.410. Si ustedes recuerdan, ya tenemos prácticamente todos estos valores. Para beta 2 ya tendríamos este, el valor de Y, la suma de X y al cuadrado, y la suma de X para después elevarla al cuadrado también ya la tendríamos. Si vamos al coeficiente de intersección, vemos que vamos a necesitar la media de Y y la media de X. Por lo tanto, para de una vez tenerlo, vamos a encontrar aquí el promedio o la media de Y y lo mismo para la media de X. El valor promedio para Y es 121 y para la media de X es 178.6. Entonces, ya teniendo estos datos, prácticamente ya tengo todo lo que necesito, al menos para obtener el valor de el estimador beta 1 y el estimador beta 2. Pero si ustedes recuerdan, también desarrollamos una fórmula, o mejor dicho, les proporcioné una fórmula para el coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación, ya habiendo leído estos apartados, estas secciones, ustedes identificarán que este se encuentra en la página 77, o la fórmula que les entregué en aquel video correspondía a este coeficiente, que es, o a este cociente, mejor dicho, que es un numerador en donde se multiplica el número de observaciones por la suma de X y de Y, que ya lo tengo.
La suma de x ya la tengo, la suma de y ya la tengo, la suma de x y al cuadrado ya también la tengo. Lo que no tengo es la suma de y al cuadrado. Entonces, para también tener ya de una vez este dato, pues acá voy a poner el valor de y potencia 2 y eso va a corresponder a la columna A2 multiplicada por ella misma. Vamos a sacar la suma y ya tenemos, creo que, todos los elementos. En este sentido ya podría calcular el valor de beta 2. Recuerden que ese es el orden. El valor de beta 2, ¿cómo lo voy a obtener? Lo voy a obtener de una manera muy sencilla. El valor de beta 2, voy a poner un poquito acá al lado. Me voy a regresar a la página en donde están las fórmulas de los coeficientes que ya hemos estimado en el video, y ya que las tenemos aquí definidas, pues vamos haciendo el cociente que corresponde. El cociente es n, que corresponde al número de observaciones de la muestra. Si ustedes se dan cuenta, son 10 las observaciones. Entonces voy a hacer la multiplicación de 10 por la suma de x por y. ¿Cuál es la suma de x por y? Pues veo aquí que estos son los valores correspondientes a x por y esta es su suma. Entonces, esto es lo único que tengo que hacer. Después tengo que restar. Le voy a poner otro paréntesis. Y aquí en este otro nuevo paréntesis voy a incluir estas dos sumas, la suma de x y la suma de y. ¿Quién es la suma de x? Es este valor que está aquí, multiplicado por la suma de y, que es este valor que está acá. Y ya nada más tengo que hacer una división, pero para darle más orden, voy a poner todo esto dentro de un gran paréntesis, lo voy a dividir y ahora sí, con este símbolo de división, lo que voy a hacer es incluir ahora, dentro de este nuevo paréntesis, el denominador. El denominador otra vez corresponde al valor de 10 multiplicado por la suma de todas las x elevadas al cuadrado. Entonces, quizá para que lo comprendan un poquito más fácil, se lee o se efectúan las operaciones de derecha a izquierda, es decir, primero le aplicas el valor a x al cuadrado y luego ya lo sumas. Entonces, ¿quiénes son las x cuadradas? Son estas, y después esas x cuadradas sumadas me dan este valor de por acá. Por lo tanto, eso es lo que yo tendría que hacer. Tendría que multiplicar, insisto, este valor de n por la suma de las x cuadradas, que es esta que está aquí. Entonces, ya lo único que tengo que hacer es cerrar este paréntesis, restar, abrir otro paréntesis para este otro término, que es la suma de todas las x elevadas al cuadrado. ¿Quién es la suma de todas las x? Esta es la x, esta es la suma de todas las x, por lo tanto, este valor es el que tengo que elevar al cuadrado o multiplicar por sí mismo. Bien, entonces voy a cerrar. Igual para aquí darle un poco más de orden, le voy a poner un gran paréntesis que abarque a todo este valor y en consecuencia ya tendría listo el valor de este estimador, que es el coeficiente. Aquí lo voy a poner, este es el coeficiente de pendiente. Ya que tengo el coeficiente de pendiente, que corresponde a 0.5010, entonces ahora sí puedo también encontrar el valor del coeficiente de intersección. ¿Quién es ese coeficiente de intersección? Pues ustedes ya ubican que es el que se va a obtener de la media de y menos el valor de beta subíndice 2 gorro multiplicado por la media de x. Este en realidad también ya es muy sencillo porque lo único que tengo que tomar es el valor de la media de y, que sería 121, y restarle una multiplicación muy sencilla, que es el valor que acabamos de obtener en beta 2, que sería este,
y lo tengo que multiplicar por el promedio de x. Cierro el paréntesis, le doy enter y aquí está. 31.5194 es el valor del coeficiente de intersección. No es otra cosa más que el valor en donde la línea o la ecuación de la recta intersecta al eje de las ordenadas, es decir, al eje de las y. En el valor 31.51 es donde lo intersecta. El punto 5010 es el grado de inclinación o la pendiente que tiene nuestra ecuación de la recta. Entonces, en este sentido ya tenemos estos dos estimadores, beta 1 gorro y beta 2 gorro, y ya lo último que me quedaría por encontrar es la fórmula para encontrar el coeficiente de determinación, el coeficiente de correlación. Ese coeficiente de correlación nosotros lo tenemos definido en el libro, me parece que en la página 77, entonces debe de estar por aquí, 76, 77, aquí está. Entonces, decíamos que para obtener este valor voy a tener que hacer también una división, un cociente, y a este le voy a llamar R, y vamos a hacerlo quizá en dos partes. Voy a hacer primero aquí el numerador, luego acá abajo el denominador, y luego aquí voy a poner esa división para que quede más claro. Entonces, en el denominador, ¿qué tenemos? En el denominador tenemos el valor de n, que corresponde a 10, multiplicado por el valor de la suma de xy por y. Entonces, ese valor de la suma de xy por y es este que está aquí, y va a ser restado por estos dos coeficientes o estos dos números, que sería el valor de la suma de x por el valor de la suma de y. Entonces, el valor de la suma de x multiplicado por el valor de la suma de y me va a dar lo que corresponde al numerador. Ahora, el denominador. En el denominador nosotros vamos a tener que encontrar, o mejor dicho, aplicar la raíz a estos dos elementos, o la multiplicación de estos dos elementos. Me refiero a conjunto de elementos, como aquellos que están dentro de los corchetes. Es decir, este sería el primer conjunto de elementos y este sería el segundo conjunto de elementos. Entonces, por eso es que estoy poniendo un paréntesis, o le voy a poner un paréntesis a cada uno de estos elementos o conjunto de elementos. El primero sería entonces el valor de n, que corresponde a 10 por las observaciones, multiplicado por la suma de las xy cuadradas. La suma de las xy cuadradas es esta de aquí, que es 352.410. Eso se lo voy a restar a el valor de la suma de todas las x, y ya después lo elevo al cuadrado. Es decir, ¿cuál es el valor de todas las x? Es este que está aquí, es la suma de todas las x, que no se debe confundir con este que acabo de poner previamente. Entonces voy a poner este de aquí, y para no elevarlo al cuadrado, pues simplemente lo multiplico por sí mismo. Entonces ahí ya tendría el primer elemento, el primer conjunto de elementos, que sería el primer corchete, por así decirlo. Y todo esto, yo creo que lo voy a poner aquí un paréntesis. Voy a cerrar por acá para que ahí esté abarcado todo este primer conjunto de elementos, que después van a tener que multiplicar a otro conjunto de elementos que va a contener a 10, que sería esta n, multiplicada por la suma de y cuadrada. La suma de todas las y cuadradas sería esta que está aquí. Cierro el paréntesis, resto, abro otro paréntesis, y también le voy a pedir la suma de las y, que no se debe confundir con este valor que acabo de colocar, sino más bien sería este valor que está aquí multiplicado por sí mismo, o a 12 potencia 2, que sería lo mismo, ¿no? Entonces ya cierro estos dos paréntesis
cierro el paréntesis también de la raíz, le doy Enter y ahí tenemos el denominador. Entonces, les explicaba en el video que el valor de R es un número que se encuentra entre -1 y 1, pasando por 0. Si vale -1, quiere decir que la relación es inversamente proporcional. Si vale 1, quiere decir que es directamente proporcional. Si vale 0, pues entonces quiere decir que esa relación pues prácticamente es inexistente. Recuerden que la definición de un coeficiente de correlación quiere decir que es un coeficiente que mide el grado de linealidad entre dos variables, en este caso entre y y x. Básicamente lo que nos está diciendo es qué tan lineales son. Si van desde -1 hasta 1, podríamos decir que aquí serían muy lineales negativamente y acá podríamos decir que son muy lineales positivamente. Si se encuentran en el valor intermedio, pues que prácticamente no existe entonces linealidad. Ya ustedes habrán tenido oportunidad de leer algunos de los elementos o de las propiedades, mejor dicho, que corresponden a este coeficiente de correlación muestral. El objetivo en este ejercicio es simplemente calcularlo. Entonces es lo que voy a hacer a continuación. Es simplemente una división entre este numerador y este denominador que ya hemos definido. Y aquí está el valor. Corresponde a 0.9715. Eso quiere decir que el grado de linealidad es sumamente alto. Lo que en términos muy concretos querría decir es que a medida que x aumenta una cantidad, y también lo va haciendo con respecto a esos aumentos que está teniendo x, y entonces y también se va comportando de una manera pues bastante parecida. Entonces aquí tenemos estos tres elementos que son los que ya pudimos desarrollar en el video y que ahorita tendríamos pues la oportunidad de hacer la aplicación empírica de lo que teóricamente ya hemos comprendido. En un siguiente video seguramente les voy a explicar cómo poder desarrollar todo esto con algunos comandos en rproject para que ustedes vayan practicando. Les voy a dejar una pequeña tarea para que ustedes también puedan desarrollar estos mismos ejercicios para un conjunto diferente de datos y pues también vamos a hacer lo propio con ese video en el que vamos a desarrollar un script que es un pequeño programa para que ustedes vayan ejercitando sus habilidades en el uso de rproject. Ese es el software que primeramente vamos a aprender y ya posteriormente podemos utilizar el otro software que es el Econometric Views. Pues bien, les agradezco mucho su atención y pues nos estamos escuchando en un siguiente video. Muchas gracias.